Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de entrevistas que hacemos junto a TV Senado desde Congreso Futuro 2025, que este año nos plantea una pregunta que dice sobre qué humanidad queremos ser, donde nos plantea también que empecemos a pensar a través de las charlas, de las conversaciones, qué es lo que queremos preservar de lo humano en esta época de cambios tan rápidos, tan repentinos en la tecnología. Y sobre estas mismas charlas queremos conversar hoy día. Tenemos a una invitada que acaba de salir del escenario. Ella nos acompañó en el bloque Tiempo Reservado, Valor Agregado, con la charla Hacer Nada como Fuente de Bienestar. Carla Pinochet, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar en este espacio tan importante. Perfecto. Carla Pinochet nos acompañó durante esta mañana, estuvo en una charla en el primer bloque de este viernes. Ella es antropóloga social, doctora en antropología de la cultura, es reconocida por su trabajo en torno a las artes, los patrimonios, las prácticas culturales en América Latina y también autora de diversas publicaciones especializadas en temas como el trabajo creativo, los museos, el patrimonio, los públicos de la cultura, la educación artística y las políticas culturales. Carla, bienvenida, y partimos conversando sobre un tema súper relevante que estuvo a lo largo de tu charla. Hemos hablado sobre el ocio, sobre el trabajo, y me gustaría partir justamente con esto. ¿Qué podemos decir, cómo podemos definir el ocio y cómo podemos también desmitificar este concepto para el público que viene a Congreso Futuro? Sí, tú efectivamente das en el clavo con la idea de desmitificar, porque hay una larga tradición en nuestra cultura nacional que asocia el ocio al vagabundaje, ¿verdad? La ociosidad como una fuente de vicios, ¿verdad? Si la retrotraemos también en la historia. Y queremos darle una carga diferente en esta charla y en general en el mundo contemporáneo. Yo creo que podemos pensar el ocio como un espacio donde adquiere sentido la humanidad y donde podemos también conectarnos con el aquí y el ahora y con el valor de la experiencia. Entonces es muy importante pensar que no solamente allí estamos perdiendo el tiempo, sino que pasan cosas que tienen que ver con nuestro bienestar y que también tienen que ver con el establecer límites saludables, balances saludables entre la vida y el trabajo. De hecho, justamente todo esto tiene fundamentación científica. Congreso Futuro, si bien se conoce mucho como un evento de ciencia, el conocimiento de las, digamos, social también es ciencia, hay investigación. Y hay investigaciones que también respaldan esto que tú planteas. ¿Qué te parece, por ejemplo, cuando está mala reputación de repente del ocio, como si fuera una pérdida de tiempo, ¿verdad? Pero existen investigaciones que prueban que ayuda a mejorar la vida de las personas, fomentar la creatividad y también el crecimiento personal. Sí, en particular yo traje a la charla el trabajo de un divulgador científico que se llama Andrew Smart y que tiene un libro que es muy interesante y está escrito además en un lenguaje muy amable, así que lo recomiendo mucho, que se llama El arte y la ciencia de no hacer nada. Y en él nos habla de esta red neural por defecto, que sería lo que sucede en nuestro cerebro cuando no estamos haciendo ninguna función específica. Esa capacidad que tenemos para conectar conceptos, elementos, sin que nos demos cuenta, es fundamental para que se activen procesos creativos, procesos de innovación, que quizás si trabajamos en línea recta, ¿verdad?, tratando de ser eficientes y productivos, no habrían acontecido. Es en los espacios de ocio, de dilatación, en la sociabilidad que también estamos compartiendo con amigos, cuando hay ruido, esos son los lugares donde a veces ocurren esas ampolletas encendidas, ¿verdad? Entonces hay investigación que avala justamente que es necesario para incluso ser más creativos tener ese tipo de instancias con bajos niveles de estrés, con emociones positivas, ¿verdad? Con libertad y con ocio. De hecho, justamente acá en Congreso Futuro, fuera de las charlas también tenemos nuestros escenarios paralelos, tenemos espacios de stand, y en uno de esos stands hay un robot que se creó en un espacio de ocio. Y de hecho, bueno, conversábamos también con el equipo y encontrábamos algunas afirmaciones y nos gustaría saber qué opinas sobre eso. Por ejemplo, se dice que el ocio, cuando se concibe adecuadamente, es una fuerza central para mejorar la condición humana. Yo creo que es interesante pensar sobre todo qué rol le estamos dando al ocio en función de la pregunta de este congreso, de qué humanidad queremos ser, ¿verdad? Yo creo que si es que lo que nos interesa es una lógica de la productividad y de la eficiencia,
es natural entender que estos espacios podrían ser una pérdida de tiempo, ¿verdad? Pero yo creo que lo que vale la pena recoger en este contexto es aquello que adquiere sentido para los sujetos, aquellas experiencias que valen, muchas veces también desde una perspectiva muy del aquí y el ahora, ¿verdad? Y en ese sentido pienso que sin ocio, sin esos lugares en los que no estamos obsesionados con un cálculo instrumental, suceden cosas que no planeábamos necesariamente y que son las que valen la pena, ¿verdad? Muchas veces. Entonces, yo creo que es fundamental recuperar esa noción desde una carga positiva y no desde una lógica de la pérdida, del vagabundaje, como decíamos, para, por ejemplo, pensar cómo vamos a distribuir nuestros tiempos cotidianos, qué rol vamos a darle al trabajo en nuestras vidas, a la familia, al estar con los amigos, ¿verdad? Entonces, yo creo que la invitación de esta charla es abrirse a la emergencia, abrirse a lo no planeado, a lo no estructurado y entender que nuestro cerebro necesita esos desvíos para poder ser plenamente humanos. De hecho pasa mucho, sobre todo con los niños, ¿verdad? Que como que necesitan estar todo el tiempo haciendo cosas, conectados a las pantallas, en actividades extraprogramáticas, y de repente pasa como no tienen tampoco mucho espacio para el ocio, que es cuando podrían surgir estas ideas, estos proyectos o un sinfín de posibilidades. ¿Qué te pasa, por ejemplo, cuando vemos todos estos niños que están todo el día conectados a las pantallas y que en el fondo los papás también tratan de mantenerlos todo el día ocupados? ¿Qué les diría a esos papás para que también empiecen a darle un pedacito de tiempo dedicado al ocio y dedicado a hacer nada? Sí. Yo creo que efectivamente somos una sociedad con horror vacui. Le tenemos mucho miedo al tiempo libre, al tiempo sin un fin específico, y es muy interesante que retome esta idea de qué pasa con las crianzas, con las nuevas generaciones. Yo soy madre de 2 niños. Y la verdad es que planifico tiempos de aburrimiento para ellos. Creo que es súper importante que ellos descubran, con los infinitos juguetes, libros y recursos que tienen en la casa, qué quieren hacer con ese tiempo, que tomen sus propias decisiones autónomamente. Y soy súper enemiga de tenerles planes muy estructurados para el fin de semana. Obviamente algunas actividades hacemos, fomento mucho que vean a sus amigos, que inviten gente a la casa, ese tipo de cosas, pero yo creo en ese sentido que el poder del aburrimiento es fundamental para el desarrollo de todas las potencialidades que tienen los cerebros de los niños. Si no les damos espacio a que exploren, a que se aburran, a que de alguna manera vayan buscando autónomamente la potencialidad que ellos tienen, yo creo que estamos perdiendo todo un área, digamos, de desarrollo que puede ser problemática. Y siento que yo no satanizaría las pantallas necesariamente, pero sí cuando veo que los dibujos animados o que, bueno, los programas de televisión que ven los predisponen a esta exposición permanente a un montón de endorfina y dopamina y, bueno, y después están más irritables, están más, ¿verdad? Es complicado lidiar con eso. Entonces, yo valoro, rescato y hago prédica de que el aburrimiento es un componente fundamental en las crianzas, y en ese sentido también me remito a mi propia infancia y a lo importante que fue no tener nada que hacer para encontrar lo que yo quería hacer. Oye, tremendo, y además que también tú lo aplicas con tus niños. Yo creo que también sería interesante si nos puedes contar cuál es esa fórmula, cómo lo haces, a ver si de repente también alguien que esté en la casa viendo esta entrevista pueda decir, ¿sabes qué? De repente está bien que los niños se aburran, que no estén haciendo nada, y tener esos planes de espacio de ocio, de aburrimiento, para que también puedan encontrar estos espacios de talento. Sí, yo aquí lo puedo decir solo desde mi experiencia, con mucha cautela, porque no soy una investigadora, digamos, de las infancias y de los procesos educativos que suceden en esa... Pero sí creo que hay efectos contundentes en el que esos espacios de libertad y de creatividad no estén, digamos, tan estructurados por parte de los padres. Y yo creo que no hay que tener miedo en ese sentido a que ellos se quejen y te desafían esperando, digamos, mucha planificación. Y bueno, mi hija muchas veces se despierta preguntándome, ¿qué vamos a hacer hoy día? ¿Cuál es el panorama para hoy día? Y la verdad... que aprendan a disfrutar los espacios, bueno, con su hermano, con la familia, la comensalidad. Yo creo que esas pequeñas cosas sencillas son las que tenemos que ponerle ojo y quizás también
ponerles más énfasis en nuestra vida cotidiana. ¿Qué significa la sobremesa? Que además es una palabra hermosa que no existe en todos los idiomas, pero sí en el español, y que nos habla de que cuando se acaba la comida queremos seguir estando juntos, ¿verdad? ¿Qué pasa con toda la sociabilidad que puede ocurrir cuando juegan en el pasaje con los vecinos, ¿verdad? Cuando se encuentran con esos espacios que no estaban planificados, estructurados, que no tienen una cosa específica que hacer? Allí aparecen, bueno, maldades, para que estamos con cosas, pero también ocurrencias, innovaciones, y yo creo que ahí hay un potencial tremendo. Yo creo que en ese sentido hay un ejercicio contracultural que tenemos que hacer de resistirnos a esta hiperproductividad que incluso está en la industria de los juguetes para los niños. Los juguetes tienen que ser todos educativos y como que en la medida en que hay un montón de evidencia de que esto estimula tal parte, yo creo que las herramientas para que el desarrollo cerebral de los niños suceda de manera óptima ya vienen con los niños incorporados, ¿no? Entonces yo no me obsesiono tanto ahí como con los juguetes educativos, con que aprendan, que estén. No quiero apurarlos en esos procesos. Claro, como que en el fondo todo tiene que tener como un motivo, una enseñanza, una educación. Yo creo que también es importante que los niños simplemente se diviertan, y eso también los va a ayudar un montón para su desarrollo personal y para cuando también sean después adultos. De hecho, hablando de los adultos, hablabas también cómo se implementa el tiempo del ocio en el mundo del trabajo en tu charla. Sí, yo creo que es un tremendo tema y lo trabajo a partir de estos sectores creativos, artísticos, que supuestamente tienen un trabajo muy parecido al ocio, un trabajo que les gusta, donde la pasión es lo que domina, ¿verdad? La vocación, la autorrealización, pero sobre todo tratando de poner una alarma, una advertencia respecto de qué pasa cuando el trabajo se expande desreguladamente hacia las otras esferas de la vida, incluso si es un trabajo que te gusta, ¿verdad? Y en el fondo tiene que ver con este dominio de la hiperproductividad, de que todo tiene que tener un rédito, ¿verdad? Todo tiene que estar de alguna manera siendo medido desde una dinámica externa en la que pierde sentido el valor de la experiencia en sí, ¿no? Entonces yo pienso que la invitación ahí es a que examinemos críticamente nuestros modos de administrar el tiempo y a dónde estamos poniendo nuestras fichas. ¿Cuáles son las cosas que queremos? O sea, si es que esta hipercálculo, ¿cierto?, de maximización de las ganancias de distinto orden, no solo económica, es lo que impera, vamos a poder decir bien poco acerca de cómo conectamos con nuestro presente, cómo estuvimos en la crianza de nuestros hijos, cómo aprovechamos a nuestros amigos, a nuestra familia, cosas que no duran para siempre. Entonces, en ese sentido, yo creo que mi reivindicación tiene que ver con que el ocio también nos habla no solo del futuro, nos habla de estar en el presente. Totalmente, nos trae el presente y nosotros ahora queremos abordar un poquito más sobre eso a la vuelta. Y hay un concepto que me gustó mucho que hablaste en tu charla, que era sobre el amor al trabajo, que tiene sus cosas buenas, pero también puede tener algunas externalidades. Así que a la vuelta de esta pausa volvemos a conversar sobre esto y mucho más con Carla Pinochet, expositora de Congreso Futuro 2025. Continuamos con esta entrevista con nuestra invitada expositora de Congreso Futuro 2025, que nos acaba de acompañar con su charla Hacer Nada como fuente de bienestar. Y sobre el bienestar y sobre el trabajo y sobre la cultura es lo que vamos a continuar conversando con Carla Pinochet. Carla, bueno, antes de irnos a esta pausa, estábamos hablando justamente sobre este concepto de amor al trabajo, que me llamó mucho la atención porque muchos a quienes nos gusta nuestro trabajo, nos apasiona nuestro trabajo, de repente ocupamos tiempo de más en esos espacios, tiempos que no necesariamente van a ser retribuidos con como debiera ser en un trabajo, sino que se van buscando otras formas de hacerlo. Cuéntanos un poquito más sobre eso y sobre lo que pudiste exponer en tu charla sobre este amor al trabajo. Sí, totalmente. En nuestro estudio sobre sectores creativos, que son justamente esos ámbitos donde el trabajo tiene un goce, un placer, ¿verdad?
nos damos cuenta que hay una suerte de vulnerabilidad ahí que no siempre está tan explorada, porque cuando te gusta tanto tu trabajo, cuando se parece tanto al ocio, la posibilidad de que amenace los otros sectores y que lo consuma todo es muy grande, ¿no? Entonces, lo interesante es que no solamente le ocurre a los artistas, yo creo que cada vez más en el contexto de este capitalismo postindustrial hay más y más sectores productivos que han ido incorporando esas máximas que tienen que ver con que vas a ser creativo, vas a tener libertad. El teletrabajo también ha ayudado a, de alguna manera, flexibilizar esas fronteras entre el trabajo y la vida. Y vemos que los estudios indican que cuando tú amas tu trabajo, estás más dispuesto a legitimar una serie de prácticas que yo creo que a todas luces son malas prácticas laborales, ¿no? De entre las cuales yo te puedo mencionar está el normalizar malos tratos o sobreexplotación, ¿verdad? El estar dispuesto a hacer sacrificios por un trabajo que quizás si es que no te gustara tanto no estarías dispuesto a hacerlo. Y esto es súper interesante también, es más frecuente que las personas que se rigen por este modelo de la pasión estén dispuestas a realizar tareas degradantes respecto a la descripción de tu cargo. Es decir, terminas sirviendo el café, termina siendo un poco circo pobre y validando una serie de sacrificios y de cansancio, de desgaste, de agotamiento que no siempre sucede o sucede con en menor medida en otros sectores donde no está esa dimensión del gusto y de la pasión. Entonces, obviamente no se trata aquí, obviamente había una provocación de decir que, pero no se trata de decir que tú no tienes que amar tu trabajo, sino que decir que cuando tú ames tu trabajo, tienes que tener mucho más ojo respecto de cuáles son los tiempos que tú estás poniendo a salvo de ese trabajo, cuáles son los lugares que le estás dando a, no sé, alimentar las amistades, los tiempos familiares, ¿verdad? Los lugares de descanso. En el fondo es una hipervigilancia porque ese modelo de pasión, ¿verdad? Por el trabajo te hace especialmente vulnerable, porque son sectores que tienden a normalizar, a naturalizar prácticas que en verdad serían inadmisibles en otros ámbitos. Y ahí, ¿cómo podríamos, por ejemplo, gestionar mejor nuestros tiempos y también poner algunos límites para que estas cosas no pasen, sobre todo en el mundo de la cultura, de las artes, que es de lo que estamos apuntando en esta conversación? Sí, mira, lo que nosotros encontramos... yo partí diciendo en esta charla que esto es una prédica absolutamente irresponsable, porque yo misma soy una persona que amo mi trabajo y en la cual me veo muchas veces en esas contradicciones, en esas dificultades para poner a salvo otros tiempos, ¿no? Yo creo que una primera clave es un llamado a ser más conscientes y más reflexivos acerca de cuáles son las decisiones que estamos tomando. En el ámbito del trabajo creativo, yo creo que aprender a decir que no, aprender a no tomar esa oportunidad que quizás me va a dar visibilidad, aprender quizás a decirle al amigo, esta vez no te voy a ayudar, es una tarea completamente difícil, pero necesaria en estos tiempos. Es decir, revisemos cuál es el rol que le estamos dando a esos otros espacios fuera del trabajo, el ocio, ¿verdad? Y implementemos pequeñas estrategias cotidianas que nos ayudan a contar con tiempos para nosotros, ¿verdad? Eso yo creo que sería como una clave significativa. No hay una fórmula universal. De hecho, sobre eso mismo, de que en el fondo el ocio también nos sirva para conectarnos, cómo el ocio también nos puede, tú hablabas un poquito sobre lo que es la sobremesa, algo muy típico de las familias chilenas, ¿verdad? Y cómo el ocio también nos puede ayudar a conectarnos y a vincularnos con nuestro entorno y con nuestros seres queridos, con nuestros amigos. Cómo también el ocio aporta a ese tipo de vínculos. Sí, yo creo que efectivamente estos tiempos no estructurados, menos planificados, son tiempos en los cuales una serie de otros procesos sociales tienen lugar, ¿verdad? Hay una afinidad importante entre el ocio y la sociabilidad, entre el ocio y compartir con otros, ¿verdad? Cuando también, por ejemplo, recibimos productos culturales, consumimos, no sé, leemos un libro, vamos al cine, vamos al teatro, a menudo nos encontramos con que esa obra, ese libro nos recordó a alguien, le pasamos el libro, le decimos, oye, me acordé de ti,
son formas de conectar con otras, son formas significativas de elaborar nuestra propia identidad y también de construir vínculos significativos con otros. Entonces, yo creo que hay ahí una potencia en los productos artísticos y culturales que es muy significativa para desplegar una trama de sociabilidades que no, digamos, no puedes... toda la potencia de un producto cultural no adquiere su sentido sino en esa trama social. Es decir, no solamente leemos o vemos películas para nosotros mismos, sino que porque nos permiten conversar. Yo creo que ahí podríamos decir que incluso esos gestos, esas prácticas, son tecnologías de conversación, ¿verdad? Son mecanismos, son gatillos que nos ayudan a pensar en el otro, a establecer conversaciones profundas, significativas y a pensarnos en el entorno en el que vivimos, a tomar más conciencia acerca de quiénes somos y quiénes son nuestros otros importantes, nuestros otros significativos. No, y también nos ayuda a encontrarnos con nuestros vínculos y también con personas con las que puedes compartir diferentes gustos en particular, gustos en específico que en el fondo te ayuden también a desarrollar otros tipos de creatividad y, ¿por qué no?, también puedan hacer algún proyecto de este tipo de instancias. Pero también pasa que yo creo que tenemos que desaprender un poco lo que hemos aprendido y lo que hemos construido en torno al ocio y al trabajo. Y ahí te quería preguntar sobre cómo podemos cambiar la percepción del trabajo y el equilibrio con el tiempo para el ocio. Sí, yo creo que esa clave que tú mencionas, la idea de desaprender, es muy difícil en todos los ámbitos de la vida. Como chipeado un poco. Construir, desaprender, o sea, volver, ¿cierto?, por nuestros propios pasos y decir hacia dónde nos estamos dirigiendo y cómo podría ser distinto, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay muchas cosas que hemos naturalizado. Por ejemplo, yo daba una lectura de género en la charla y que nos sorprendió, no la teníamos prefigurada en una primera instancia, y implica, o sea, cuando tenemos la evidencia de que es tan desigual esa carga de cuidados, de labores reproductivas, de labores domésticas, nosotros decimos, bueno, ahí hemos normalizado una serie de cosas que no aportan a la equidad de la sociedad, a una sociedad más justa y también al bienestar, porque eso genera malestar a la larga, ¿no? Irritación. Entonces, yo creo que ese componente reflexivo del desaprender tiene que ser una actitud de vida y no puede ser lamentablemente enseñado de manera vertical, sino que tiene que ser una semilla que en el fondo se instale muy profundamente en cada uno de nosotros, porque los arreglos que tenemos que hacer probablemente sean distintos entre una persona y otra, ¿verdad? Los modos en que vamos a administrar esta frontera entre el trabajo y la vida va a depender mucho del ciclo vital, del género, de la clase social, de muchos factores, ¿cierto? Entonces, yo quiero enfatizar la idea de que no hay un solo camino, no hay una sola fórmula, pero es necesario que como sociedad creemos espacios de reflexión y de autoconciencia, como estos, como Congreso Futuro, para que este tipo de preguntas pueda calar hondo en las personas. Pregúntense cómo están gestionando esa distinción entre el ocio y trabajo, o de qué manera podemos darle más espacio a esas actividades que prevalece el proceso por sobre el resultado. De hecho, justamente acá en Congreso Futuro tenemos un bloque dedicado al ocio, dedicado al trabajo y a cómo disponemos nuestros tiempos para poder desarrollar la creatividad, ¿verdad? Y por último nos gustaría preguntar algo que le preguntamos también a todos nuestros invitados, que es el motivo que nos convoca en este Congreso Futuro 2025, desde tu perspectiva, desde tus estudios. ¿Cómo ves la pregunta, qué humanidad queremos ser? Yo primero la contesto en términos muy personales y luego también llevo esa conversación más a lo colectivo. Cuando yo digo qué persona quiero ser, yo creo que quiero una relación con mi entorno humano, ¿verdad? Con mis cercanos, con las personas con las que trabajo, con mi familia, con mis amigos, ética, colaborativa, responsable y sobre todo conectada con el valor de estar juntos. Yo creo que el valor de desplegar todas las potencialidades creativas, innovadoras, solo sucede también cuando nosotros estamos en armonía con esos otros, ¿verdad? Entonces, yo creo que para mí eso es una pregunta permanente y que tiene que ver con agradecer, reconocer y valorar ese aquí y ese ahora.
y es una tarea muy difícil. Yo trabajo en la academia, que es hiperproductiva y que es muy acelerada, y entonces ralentizar, poner atención al valor del tiempo y al valor de lo que estamos viviendo en ese momento es una dimensión muy, muy difícil. Entonces, ¿qué humanidad queremos ser? Yo proponía en la charla una humanidad quizás menos eficiente, quizás más lenta en algunas cosas, pero más gozosa y más consciente de la riqueza del aquí y el ahora y de todo lo que se despliega en esa convivencia con otros, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que podría ir la cosa. Interesante reflexión que podemos revivir también en las plataformas de congresofuturo.cl, la charla de Carla Pinochet y todas las charlas que hay en congresofuturo.cl, también en TV Senado. Y con esto llegamos al final. Te agradecemos, Carla, por habernos acompañado con tu charla, con tu entrevista. Y nos volvemos a encontrar en una próxima entrevista para poder conversar sobre Congreso Futuro y preguntarnos también qué humanidad queremos ser.